Ahora sí, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Vamos a compartir entonces la presentación. Ahí está. Bueno, mientras se carga me voy presentando. Mi nombre es María de los Ángeles Fischer. Yo soy ingeniera agrónoma, recibida en la Universidad de Morón ya hace unos cuantos años y hice una maestría en recursos naturales en la UBA, en la Escuela para Graduados, Alberto Soriano. Luego, bueno, a partir de eso me desempeñé laboralmente en el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, y bueno, ya hace unos cuantos años trabajo ahí en el área de observatorio permanente de los agroecosistemas, donde utilizamos información satelital para precisamente hacer un seguimiento de los agroecosistemas. Y ofrecer productos que sean de interés. Y un poco, yo soy también profesora en la universidad, en las cátedras de climatología y fenología agrícola y en química biológica. Y me junté con Natalia Gattinoni y Malvinas Martínez, que son colegas tanto del INTA como de la universidad, para pensar esta mesa de debate sobre nuestras áreas de conocimiento y ofrecer esos conocimientos a ustedes que están asistiendo y que seguramente también van a aportar información interesante al respecto. Y vamos a poder debatir sobre estas temáticas. En principio les cuento un poco cómo es la dinámica. Voy a presentar en primer lugar yo. Voy a hablar unos minutos sobre mi trabajo. Por favor, si no se muevan las diapositivas. Voy a hablar un poco de estos de sensores remotos, teledetección, distintas plataformas que se utilizan para los sensores, etcétera. Ya vamos a ir haciendo hincapié en eso. Después va a hablar Malvina Martínez sobre su expertise, que ella es ingeniera agrónoma, y va a hablar, después la voy a presentar como debidamente con todo su área de conocimiento, pero va a hablar sobre modelos de pronósticos de enfermedades, cosas interesantes para utilizar, para pronosticar enfermedades. Y Natalia Gattinoni, que es meteoróloga y que nos va a dar una mano con todo lo que tiene que ver con el clima, con cómo interpretar las diferentes variables climáticas, pronósticos, etcétera, que todo es muy útil hoy en día para tomar decisiones. Así que, bueno, vamos arrancando de a poquito. Yo sé que seguramente recién vinieron del almuerzo y están todos en cámara lenta, pero bueno, vamos a meterle pata y a tratar de dar lo mejor en esta mesa de debate. Bueno, a ver, ahora sí. Bueno, como les contaba, vamos a dividir esta mesa en tres secciones. La primera, que se llama herramientas tecnológicas aplicables en el agro, que es mi sección, digamos, que voy a exponer yo. A ver, ¿se fue la presentación, puede ser? Sí, 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 salió. sí, sí. Salió. Ahí está, volvemos. Bueno, la primera parte la voy a dar yo, de herramientas tecnológicas. La segunda parte la va a dar Malvina, con sistemas de pronósticos de enfermedades. Y la última, información meteorológica y el agro. Para empezar a charlar sobre estas temáticas, tenemos que ser conscientes que la población mundial está en constante aumento en cuanto a la densidad poblacional, y para el 2050 se espera un incremento de la población incluso de más del 30%. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que producir más y mejor alimentos para nutrir y abastecer a toda la población. A su vez, otro tema de debate sería
la reducción de desperdicios alimenticios, que eso es muchísimo y tiene un peso bastante importante a la hora de hacer el balance entre oferta y demanda, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a quedarnos con que va a ser necesario, sí, aumentar la producción. Y para aumentar la producción no vamos a poder aumentar la producción aumentando la cantidad de tierras para producir, porque creo que el sistema terrestre no aguantaría poder seguir generando mayor cantidad de cambios en el uso del suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar las mejores herramientas e innovar para poder generar una mayor cantidad de alimentos con la misma superficie que estamos utilizando hoy en día. Además que tenemos que reducir los impactos, ¿no? Entonces, un poco la idea de innovar y de adquirir estas nuevas herramientas que existen hoy en día es para reducir los costos, para aumentar los rendimientos, para aumentar la rentabilidad y reducir los impactos, que hoy en día son también bastante importantes, incluso en cuanto a los gases con efecto invernadero, que a la agricultura se le adjudica un 11% aproximadamente de esas emisiones. Entonces, esas innovaciones, y en el video de apertura lo veíamos, ¿cuáles son? ¿De qué hablan los distintos países a nivel mundial? Bueno, se hablan de, por ejemplo, de teledetección, de sistemas de información geográfica, de Big Data, que lo deben haber escuchado, de software de gestión, también de incorporar robótica y maquinaria autónoma, como lo veíamos en el video, tractores autónomos que son capaces de manejarse desde una tablet, por ejemplo. Biotecnología y Big Data biológico para lograr mejores variedades y genética para incrementar la producción. Ese concepto de economía compartida, donde se habla de un Uber agronómico, donde los distintos productores comparten, por ejemplo, maquinaria y se van alquilando ese tipo de instrumentos para poder hacer más rentable la producción y reducir los costos. También cuando se habla de aumentar la oferta de alimentos, se habla de que en las ciudades se incorporen ese término de Smart City o granjas verticales, la producción hortícola en ciudades, dentro de la ciudad, aprovechando al máximo toda la superficie disponible. Después la agricultura y ganadería celular, que bueno, ya es todo mucho más sintético, más de laboratorio, eso del concepto de hamburguesa sintética, donde es generada en una caja de Petri. Y después la agricultura natural, que está muy relacionada a la trazabilidad, porque ahora, hoy en día, el usuario, el comerciante en sí, el que va a comprar un producto, exige cierta calidad del producto y eso está unido a la trazabilidad, que hoy en día a veces no está muy incorporado en nuestros mercados, pero en otros mercados sí, donde el que va a comprar, el consumidor, exige conocer de dónde viene el producto y qué tipo de prácticas de manejo sufrió y cómo fue tratado a lo largo de su cadena de producción. Y el último es el e-commerce agroalimentario, donde se dice que es importante ir hacia las plataformas digitales que permitan unir al productor con el consumidor final. Entonces, esos son ítems o temas de innovación muy importantes y que están en boga de todos como para poder adaptar, para aumentar la producción, aumentar el rendimiento, reducir los costos y reducir los impactos. Hoy nos vamos a centrar en, al menos yo, en la parte de teledetección y sistemas de información geográfica, pero antes de eso
es importante hacer hincapié en lo que es, qué influye en la producción vegetal y animal en los rendimientos, en cómo la llevamos a cabo. Y ahí tenemos el clima, el área meteorológica, el manejo, las prácticas de manejo que se utilizan, las condiciones edáficas, el suelo, y también las adversidades que ocurren en nuestros sistemas. Y para eso surgen herramientas pasivas y activas que tenemos que tener en cuenta para abordar cada una de estas temáticas y aplicarlas a la producción vegetal y animal. Y existen herramientas pasivas, por ejemplo, en cuanto a la meteorología, que muchas tienen que ver con estudiar el sistema para tener información, para hacer más visible lo que va a ocurrir, los pronósticos, para que se utilizan para evitar daños, reducir daños, y también esa información que nutre a las herramientas activas, en el caso de la meteorología, que puede ser desde aplicar riego, ahí pongo ejemplos de cañones antigranizo, siembra de nubes, etc. Hay muchas herramientas activas en cuanto a la meteorología también. En cuanto al manejo, las herramientas pasivas también se basan en la adquisición de información y sistemas de información que recopilen distintas fuentes de información y que eso nos permita nutrir al usuario para la toma de decisiones activas, de prácticas de manejo. Y entonces de esa forma, esas herramientas, esa información le va a permitir al usuario, al productor, tomar esa decisión de si va a laborear la tierra, si va a fertilizar, si va a desmalezar, si la práctica que vaya a llevar a cabo. En cuanto al suelo, lo mismo, hay muchos sistemas que buscan recopilar la información edáfica para ofrecer a los productores y de esa forma tomar las decisiones correctas en cuanto a la fertilización, a la realización de curvas de nivel, etc. Y finalmente, en cuanto a las adversidades, que también requieren de conocimiento de las adversidades frecuentes y de la variabilidad climática y del cambio climático, que incluye a veces eventos extremos de los cuales el sistema no está adaptado. Y toda esa información favorece la toma de decisiones activas, digamos, donde uno puede tomar la decisión de cosechar de forma temprana, o trasladar el ganado, o diferir forraje, si hay una situación adversa, ¿no? Entonces, esas herramientas pasivas, entre comillas, es la búsqueda de información y del conocimiento del agroecosistema, permiten la toma de decisiones de actividades, de prácticas de manejo activas, digamos, de prácticas de manejo. Entonces, un poco centrándonos en la recopilación de información, ¿qué tipo de herramientas existen para la toma de información? Bueno, nosotros podemos ir a hacer mediciones in situ al campo, desde cortar forraje para estimar productividad, por ejemplo, a través de un marco o de un arco como muestra en la fotito de plástico. También podemos ir con instrumentos de medición indirecta como un pasturómetro, pero que es in situ, y eso también puede estar acompañado de variables meteorológicas capturadas por estaciones meteorológicas en el lugar, pero también existen mediciones a distancia, y ahí surgen todo lo que es sensores remotos. Los sensores remotos son capaces de tomar información de un objeto a distancia, sin tener contacto directo con él. Y esos sensores remotos pueden estar montados en drones, en plataformas satelitales, y todo ese tipo de información se puede unir a su vez con una componente espacial común, es decir, con coordenadas de latitud y longitud, y conformar un sistema de información geográfica, donde yo
recopilo información, por ejemplo, de la producción, o sea, de biomasa a medida, más el suelo, más el clima, más, etcétera. Es infinidad de fuentes de información que puedo incorporar a un sistema de información. Y para eso vamos al concepto básico de lo que es teledetección, que deben haber escuchado alguna vez, o sensores remotos. El sensor remoto, como les contaba, es un sensor que permite obtener información de un objeto a distancia. Y en este caso, cuando hablamos de teledetección, está obteniendo información de la energía reflejada y emitida por la superficie. Que puede, si es un sensor activo, emite una onda y recibe una respuesta y entonces se le dice activo porque emite una onda. Si es un sensor pasivo, está utilizando la energía del sol que llega a la superficie y lo que vuelve al sensor es lo que captura. Entonces ese sería un sensor pasivo. Todos esos sensores pueden estar montados en distintas plataformas, desde plataformas como drones, como aviones. Esta es la foto de un avión que pertenecía al INTA, que después se dejó de utilizar por tema de costos y fue donado. Pero también hay sensores que están montados en maquinaria agrícola como cosechadoras o plataformas satelitales, ¿sí? Y un poco en esta imagen del planeta con el sol o sensores satelitales que emiten una onda y reciben otra onda, perdón, se habla un poco de la teledetección activa o pasiva. Y todos estos tipos de información que capturan esos sensores se transforman finalmente en productos que son utilizados para un montón de aplicaciones. Desde la detección de focos de calor para detectar eventos de incendio, desde hacer cálculos para identificar o para calcular índices de vegetación que permiten hacer un seguimiento de la vegetación y de la actividad fotosintética de la vegetación, hacer balances hídricos a nivel regional o incluso puntuales. Entonces, un poco yendo a las bases de cómo funcionan estos sensores, reciben energía reflejada por la superficie en distintas longitudes del espectro electromagnético. Nosotros, en nuestros ojos, son sensores remotos, pero naturales, que permiten obtener información de los objetos a distancia. Y precisamente capturamos la energía que es reflejada por los objetos. Perdón, freno un cachito, las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat y después las vamos a ir abordando, como se dijo en el chat recién. Entonces, los sensores remotos capturan esa energía que reflejan los objetos. En el caso de nuestros ojos, capturan solo la porción visible del espectro electromagnético. ¿Y cuál es la ventaja de otros sensores remotos artificiales? Es que permiten, por ejemplo, obtener información en otras longitudes de onda, donde los ojos no son capaces de obtener información, como por ejemplo en el infrarrojo cercano, que es muy útil para la vegetación, para discriminar incluso si la vegetación es sana, si está enferma, si hay un déficit hídrico, o por ejemplo en el infrarrojo medio con el contenido de humedad, muy asociado al contenido de humedad de la vegetación, o el infrarrojo térmico con la temperatura que emiten los cuerpos, que eso también es muy útil a la hora de calcular cómo está la vegetación o lugares donde están afectados con alguna enfermedad. Esos índices de vegetación, como el NDVI, que tal vez alguno habrá escuchado mencionar, son muy utilizados porque permiten reducir la información de todo lo que es la respuesta espectral de una cobertura vegetal en un valor que va desde 0 a 1, y cuando es más cercano a 1, quiere decir que la vegetación está más activa fotosintéticamente hablando. Entonces,
tenemos valores más bajos, la vegetación estaría peor, y valores más altos, más cercanos a 1, están, nuevamente se salió la presentación del lugar. A ver. Disculpen que se va saliendo la presentación, esto no es algo que estaba previsto. Entonces, estos índices de vegetación, y es uno de los más conocidos, el NDVI, pero hay muchísimos más, están el EBI, el SABI, que tienen distintas características y usos, permiten obtener información de la actividad fotosintética de la vegetación y hacer un seguimiento incluso temporal y espacial a través de, por ejemplo, las imágenes de satélite. Si se calcula con una imagen de satélite donde tenemos la reflectancia en distintas bandas del espectro, y por ejemplo tenemos la del infrarrojo cercano y el rojo, que son las que se utilizan para calcular el NDVI, entonces tenemos una imagen, vamos a obtener una imagen de NDVI a lo largo de todo un espacio del área que nos interese, de donde tengamos, y también eso lo tenemos con una frecuencia temporal de acuerdo al pasaje del satélite. Entonces, podemos ir monitoreando la vegetación a lo largo del tiempo y el espacio. A su vez, este índice de vegetación está muy asociado al índice de área foliar, y hay múltiples trabajos que lo asocian a eso, e incluso que registran el índice de vegetación de diferencia normalizada, ese NDVI, en un momento de crecimiento, del pico de crecimiento de un cultivo, y lo asocian al rendimiento final. Y se han encontrado asociaciones como la que muestro en esta diapositiva, lineales directas prácticamente, donde el rendimiento está directamente asociado con el índice de vegetación registrado en el momento del pico de crecimiento. Y así, en esta diapositiva vemos como, por ejemplo, en un lote, hay en la imagen de la izquierda, vemos una imagen de índice de vegetación, donde tenemos lugares con índices más altos, con colores más verdes, y con índices más bajos en los colores más rojos y violetas. Y acá en la derecha lo que vemos son imágenes de rendimiento. Estas son imágenes capturadas con las cosechadoras, con los sensores de rendimiento de las cosechadoras que se descargaron, se hizo esa imagen, se plasmó en una imagen digital, y se comparó el NDVI registrado en el momento del pico de crecimiento verde con el rendimiento final. Y ven que hay una asociación espacial muy importante. Y de esta forma, estos índices de vegetación pueden además ser muy útiles para determinar áreas de manejo. Y ahí viene el concepto de agricultura de precisión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que trata de diferenciar las prácticas de manejo en función de las necesidades de cada lugar. Y acá, hablando particularmente de esta diapositiva, vemos cómo en una campaña, por ejemplo, en esta del maíz 2003, el NDVI identificó dos áreas importantes dentro de un lote, las del azul oscuro y del verdecito clarito, pero si yo me quedo con la información de una sola campaña, no sé si es un efecto asociado a algo eventual de esa campaña, puede ser, no sé, una inundación o una adversidad X que me afectó una zona. Entonces, para poder identificar áreas de manejo, lo que debo hacer es tener información de más de una campaña. Tiene que ser al menos 3 o 4 campañas y ver cómo se comporta ese lote. Y de esa forma entonces se incorporó información previa de lo que ocurrió en ese lote en el año 2002 con una soja, y el trigo en el 2001, y entonces finalmente se pudo identificar áreas de manejo distintas, ambientes distintos dentro del lote.
Y eso nos da lugar al concepto de agricultura de precisión, es adaptar las prácticas de manejo a áreas distintas. Y también existen los conceptos hoy en día de ganadería de precisión, no solo en agricultura, sino que la producción ganadera aplica estos índices para diferenciar, por ejemplo, ambientes y adecuar la densidad de pastoreo, por ejemplo, o incluso riego de precisión. El concepto de riego de precisión está asociado, por ejemplo, a riegos de pivot central, que donde los aspersores son variables y se pueden adecuar de acuerdo al ambiente donde están pasando el pivot y adecuar la dosificación de riego para reducir el desperdicio de agua y ser más eficientes. Entonces, una vez que tenemos, o sea, esos sensores remotos que recopilan, por ejemplo, información de vegetación, del índice de vegetación, es muy importante integrar esa información. Y una forma de integrarla es con estos sistemas de información geográfica, y donde se puede incorporar, además del índice de vegetación, incorporar el almacenaje de agua en el suelo, el estado actual del tiempo, los pronósticos, incluso meteorológicos, y de ese modo, una vez que uno va incorporando más información, más rica es el input para poder tomar la decisión correcta a la hora de aplicar prácticas de manejo. Entonces, el gran desafío es que los productores integren la información, analicen la información y mejoren la toma de decisiones. Hoy en día hay muchísimas organizaciones estatales e incluso privadas que ofrecen un montón de información. Dentro de estas organizaciones están, bueno, el INTA, internacionales y nacionales, ¿no? GeoINTA, CEPA, ISAGRO de CONAE, bueno, el GLAM, que es para el monitoreo de agricultura global. Después les voy a mostrar, al final de la presentación, voy a ir a mostrarles todo lo que son plataformas que ofrecen este tipo de información. Entonces, hoy en día, si tengo que hacer un balance de cómo estamos hoy, la toma de datos es frecuente, digamos. Hay muchísimos sensores satelitales que recorren la superficie terrestre a lo largo del día y muchas veces por día. O sea que la toma de datos está, se publican esos datos. Yo creo que el gran desafío hoy en día es capacitar y educar a los decisores para que tengan en cuenta esa información a la hora de, valga la redundancia, tomar esa decisión. Y entonces aplicar la innovación. Y acá un poco, haciendo referencia a lo que les decía antes, hay distintas plataformas que publican datos de satélite. Una de ellas, por ejemplo, es la plataforma de CEPA, de INTA, que publica datos variables, desde índices de vegetación, balance hídrico, a distintas profundidades del suelo, hasta un monitoreo de la agricultura, desde áreas agrícolas, con imágenes, que se hizo en colaboración con la Universidad de Maryland y la NASA. Los invito a que todos traten de ir incorporando el visitar estas páginas, algunas con mayores falencias que otras, algunas obviamente cuando hablamos de organizaciones estatales, tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos a la par de otras organizaciones con mucho más tecnología y que pueden ofrecer más productos, pero pueden visitar distintas plataformas que ofrecen un montón de datos. Está la plataforma de GeoINTA, donde se ofrece también información georreferenciada muy variable. Está la plataforma ISAGRO,
a la que pueden acceder a través de CONAE, y también hay múltiples productos satelitales de uso agrícola. Está la plataforma del Servicio Meteorológico Nacional, para que puedan visualizar datos históricos y también pronósticos. Acá también la idea un poco de mostrar en la presentación esta, las distintas plataformas, es que les quede y puedan ustedes posteriormente ir y visitar estas distintas páginas. La página de GLAM, del monitoreo de la agricultura global, que también ofrece productos de seguimiento y monitoreo de la cobertura vegetal. Hay otras plataformas como LandViewer que permiten seleccionar áreas de interés, como también la de CEPA, y descargar información referente a esa área, ya sea actual como histórica. Bueno, la ESA también ofrece a través de Copernicus mucha información, incluso referente a incendios, a eventos de incendio y la frecuencia periódica. Hablando a nivel regional está INPE, por ejemplo, que se me pasó, bueno, se me fue pasando, estaba INPE y CEPETEC, que son organizaciones de Brasil, que también ofrecen un montón de datos de la región, y también el Google Earth Engine, que es una plataforma bastante más nueva, pero que es sumamente potente, un poquito menos amigable en cuanto a la descarga de información, porque hay que escribir códigos, pero hoy en día con la globalización y la forma de difusión de los datos, uno busca hasta en YouTube cómo descargar información de imágenes Landsat de un punto en Google Earth Engine, y hay un tutorial para eso. Entonces, me parece que estas son herramientas a futuro fundamentales para tener en cuenta, para tener esa base de información fundamental para una buena toma de decisión e incorporar innovación en nuestro sistema productivo. Bueno, eso por mi parte es mi presentación. Ahora le voy a dar lugar a Malvina y la voy a presentar adecuadamente. Ella es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, magíster en producción vegetal de la Escuela para Graduados Alberto Soriano, de la FAUBA en el 2009, y está haciendo un doctorado en desarrollo en la misma facultad. Trabaja actualmente en el área de agrometeorología del Instituto de Clima y Agua, y en el desarrollo de modelos de predicción de enfermedades de cultivo mediante variables meteorológicas. Así que le voy a dejar de compartir yo. Así le doy lugar a que ella pueda empezar a compartir. Respecto de las preguntas, vamos a abordar las preguntas al final de las 3 presentaciones, así no nos vamos demorando y todas tenemos espacio para poder hablar y dialogar. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, si se corta o algo, activate el micrófono y avísame nomás, porque por ahí el teléfono no lo miro. Así que... Está bien, no hay problema. Dale. Bueno, yo les voy a hablar de algo más específico, de los sistemas de pronóstico de enfermedades de cultivos, unas pocas diapositivas sobre la parte general de los mismos, y después elegí 3 patosistemas distintos: la fusariosis de la espiga de trigo y la toxina que está asociada a la misma, que es la toxina DON, el dioxinivalenol, y por otro lado fumonicina en grano de maíz y una oleaginosa que es mancha marrón en soja, para cambiar un poco y no tantos cereales. En líneas generales nos preguntamos qué es el pronóstico o qué son los pronósticos de enfermedades de cultivos. Entonces decimos que es predecir la aparición de una enfermedad en un cultivo específico, ¿no? Y en un área también que va a ser específica, siempre antes de tiempo, ¿no? Y con el objetivo de tomar o planificar medidas de manejo. Ese antes de tiempo puede ser desde días, estar casi encima de la manifestación de la enfermedad, o también semanas, que sería
lo que uno más quisiera, ¿no? Pero que no siempre se da. Y este es un concepto que está muy relacionado a lo que es el tetraedro de la enfermedad, donde tenemos a la planta, el ambiente, el patógeno y al hombre en el medio, que es con el manejo integrado, es el que va interaccionando y aplicando las medidas de manejo. En nuestro caso, nosotros hacemos foco e hincapié en el ambiente, o sea, lo que queremos saber es qué variables meteorológicas influyen en la aparición o manifestación de una enfermedad. Y después más específico es qué son los modelos de pronóstico, que lo podemos explicar mediante una simple ecuación lineal, suponiendo que la relación entre las enfermedades y las variables meteorológicas es lineal. Sabemos que no siempre es así, pero lo podemos explicar a través de esta ecuación que todos conocemos, donde tenemos por un lado la y, que sabemos que es la variable dependiente o variable de respuesta, y por el otro lado las x, que son las variables explicativas o regresoras, que son las variables independientes. En este caso, siempre la y, en nuestro caso, va a ser el índice de Fusarium, la incidencia, la severidad, o el contenido de la toxina DON, o el contenido de la toxina fumonicina. Y las variables explicativas, las independientes, lo que hacemos nosotros es, a partir de temperatura máxima, mínima, precipitación y humedad relativa, desarrollar las variables. Como por ejemplo estas dos, que lo que hacen es cuantificar los días con lluvia mayor a 6 milímetros o cuantificar los días que estén en este umbral térmico. Ese sería un ejemplo de variables regresoras. Y cada variable regresora, o sea, las X, van a contribuir cada uno con un coeficiente de determinación, o sea, con un ajuste. Y va a haber X que van a explicar mucho más que otras, y todas en conjunto nos van a informar acerca de la bondad de ajuste de todo el modelo. Pero bueno, lo importante en este caso es que las variables meteorológicas siempre van a estar a la derecha y algunas van a tener pendiente positiva, van a estar con signo positivo o signo negativo, dependiendo de si a más esa variable, menos enfermedad o más enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos principales? Por lo general en la bibliografía, y más que nada si es vieja, solamente se ponían los que estaban dirigidos al control químico, o sea, reducir el número de intervenciones químicas, aumento de la renta del productor por racionalizar el número de aplicaciones, o sea, tratar de, si haces 3 aplicaciones para una enfermedad, y si no hay condiciones, tratar de hacer que sea una. Eso sería racionalizar. Aplicar cuando hay condiciones meteorológicas. Y obviamente disminuir las pérdidas económicas debido a la enfermedad. Bueno, ahora sabemos que hay otros objetivos de los sistemas de pronósticos, que es, por ejemplo, conocer a nivel regional cómo se distribuye la enfermedad y poder hacer un uso o una planificación estratégica de esas zonas que tengan alto contenido, de cualquiera que sea la enfermedad, ¿no? Bueno, y la eficiencia de los sistemas de pronóstico dependen de todos estos conceptos que, aunque parecen teóricos, cuando no se dan algunos de esos, el sistema de pronóstico directamente no se usa. Eso ya lo he comprobado a través de los años. Bueno, tiene que ser confiable, que decir que los datos, tanto los meteorológicos como los datos observados de las enfermedades, obviamente tienen que ser confiables y validados. Simple tiene que ser con pocas variables, porque si tienen muchas variables o son difíciles de medir en el campo, no los usa nadie. Bueno, importancia quiere decir que tiene que ser de una enfermedad de ocurrencia esporádica, porque si se da todos los años esa enfermedad, ¿para qué querés un sistema de pronóstico? Y obviamente tiene que ser útil. Si yo te digo que va a haber, que hay condiciones meteorológicas para que se manifieste la enfermedad, vos tenés que tener el paquete de fungicidas para poder curarlo o aplicarle para disminuir los daños y todo el manejo integrado, ¿no? Para la enfermedad. Bueno, y los tres últimos, perdón, operativo y aplicabilidad, se refiere más que nada a la tecnología y a hacer ese sistema de pronóstico accesible y aplicable. Y obviamente no tiene que ser caro, no tiene que llevar mucha plata, sino tampoco nadie lo implementa. Bueno, y más específicamente, ya hablando de los modelos que hay para Fusarium en trigo y para la toxina DON, la FET ya es bastante conocida, pero por ahí la toxina que produce es, si bien ahora se habla mucho porque es perjudicial, no solamente para la salud humana animal, sino que no se puede exportar
trigo que tenga más de cierta cantidad, o sea, la Unión Europea y varios países ponen límites máximos permitidos de esta toxina en grano y subproductos de grano, por eso tiene gran importancia. La toxina DON o vomitoxina también se llama. Bueno, este es el tetraedro de la enfermedad, donde tenemos todos los vértices interactuando. En el caso del hongo, productores Fusarium graminearum, está siempre presente en el ambiente, debido a que es un hongo ubicuo, y tiene dos etapas importantes, la parte saprofítica, que está en los restos de cultivo, y después la parasitaria, que es cuando ingresa a la espiga y la coloniza. Por otro lado tenemos el trigo, que sabemos que ingresa cuando se ven las primeras espigas con anteras expuestas en un lote de trigo. El ambiente, que bueno, en este caso es una de las enfermedades que más depende del ambiente, ahí vemos el mapa de riesgo climático, donde vemos toda la zona roja, que es la más perjudicada, con Fusarium. Bueno, y el hombre es el que elige las prácticas de manejo, como rotación de cultivos o siembra directa, que en este caso sabemos que puede llegar a aumentar o disminuir la presión del inóculo, las prácticas estas de manejo, pero si hay condiciones ambientales, por lo general la enfermedad se da igual. Bueno, estos son los modelos de la FED, algunos de los modelos de la FED que tenemos y que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Tenemos desde los más sencillos para predecir la incidencia, otro que tiene una combinación de ensayos de ambiente controlado y enfoques empíricos de campo. Tenemos adaptaciones para distintas regiones, para distintas zonas de la región pampeana, y también aplicaciones, como por ejemplo para estudios de variabilidad y cambio climático. Este que les muestro acá es el más sencillo, es el primero que se hizo, que es para predecir la incidencia del hongo, de Fusarium graminearum. Y como ven, está formado por dos variables sencillas, que lo que hacen es cuantificar los días con lluvia y amplitud térmica menor a 7, y el otro día, la otra variable, cuantifica cuando en un día la máxima y la mínima está entre estos dos umbrales, va a sumar o acumular los excedentes a 9 grados centígrados en temperatura mínima. Parece medio un trabalengua, pero cuando uno logra programar la variable, se corre de manera fácil. Y todos los modelos relacionados a Fusarium, las variables se procesan en el periodo crítico, que son cuando aparecen las anteras expuestas. Varían más o menos días, pero tanto el de índice de Fusarium, el de la toxina DON y el de incidencia, todos se evalúan aproximadamente en el mismo periodo. Bueno, y obviamente las epidemias severas de la FED se asocian a la ocurrencia de largos periodos de mojado de la espiga, entre 24 y 72 horas, y temperaturas entre 15 y 25. Luego tenemos el modelo fundamental empírico, que por suerte para ese se hizo una plataforma web. Lo único que tienen que hacer es elegir una estación meteorológica que les interese ver qué está pasando con Fusarium. Lo que hacen es poner cuándo comienza el periodo susceptible, o sea, cuándo ven las primeras espigas con anteras en el campo, ponen la fecha, apretan calcular, y lo que les va a salir es la evolución del índice de Fusarium a paso diario. Todo esto acá es fecha, desde la fecha que pusieron de cuándo comienza el periodo susceptible, y ustedes van a ir viendo que no hay condiciones, no hay condiciones, no hay condiciones, y acá se ve que empezó a llover y hubo humedad y demás, y a partir de estos días acá, por ejemplo, es el 24 de octubre, al 25 fue cuando subió un montón y superó el umbral de riesgo, que es acá es el 10. Entonces uno pensaría que el control químico lo realizaríamos después de esto. Si las condiciones siguen todas por debajo de la línea, no aplicarías control químico. Pero bueno, lo que tiene bueno esta plataforma es que la va siguiendo día a día, y ahí podés ir viendo si hay o no hay condiciones. Bueno, estos son los modelos nuevos, donde lo que hicimos fue modelos predictivos del índice de Fusarium, pero cuantificamos el efecto de la susceptibilidad de los cultivares. Para esto lo que hicimos es usar los ensayos de la red de ensayos de trigo del INTA, sobre todo de Marco Juárez Oliveros, y también unos ensayos publicados de Paraná.
donde teníamos todos los cultivares y el grado de susceptibilidad a Fusarium. ¿Y qué se hizo? Bueno, se hicieron ecuaciones de regresión logística. Estas ecuaciones nos permiten poner como variable independiente en forma categorizada la susceptibilidad del cultivar. Entonces, esta variable que yo le llamé sus, de susceptible o de susceptibilidad, puede tomar valores 0 si los cultivares eran de buen comportamiento o 1 si son de mal comportamiento. Por ejemplo, el modelo 12, porque lo que hacemos es probar varios modelos con distintas variables y cada uno con distinto ajuste. Por ejemplo, el modelo 12 está formado por esta variable, que es días con lluvia mayor a 0,5 milímetros y amplitud térmica menor a 12, y obviamente la susceptibilidad del cultivar. Luego también, dentro de los últimos modelos, tenemos un modelo para predecir directamente a través de variables meteorológicas la toxina DOM. Para el desarrollo de este modelo contamos con datos provenientes de un molino. Ellos lo que hacen es, cuando llegan los camiones con grano de trigo, le hacen los análisis de toxina y nosotros usamos eso para el desarrollo de los modelos. Y tuvimos datos de toda la región pampeana. Todos estos puntos acá se corresponden a donde tenía muestras de la toxina DOM. Y de nuevo hicimos regresiones logísticas y, bueno, varios modelos. Por ejemplo, el modelo 3 estaba compuesto por esta variable que es lluvia mayor a 0,5, humedad mayor a 81 y una variable que cuantifica los días con este umbral térmico, temperatura mínima mayor a 12 y la máxima menor a 30. Como ven acá en todos los casos, cuando hablamos de Fusarium, siempre le pedimos lluvia mayor a 0,5 porque es apenas llovizna. Con que llovizne apenas, el hongo ya está satisfecho. Por eso ponemos 0,5, o sea, lo mínimo. Bueno, una vez que tenemos toda la batería de ecuaciones, nos preguntamos qué hacemos con esas ecuaciones. Bueno, por lo general lo primero que hacemos es alimentarlos con datos históricos. O sea, tenemos la ecuación, buscamos datos o una serie histórica de datos meteorológicos, lo corremos y podemos elaborar este tipo de mapa para saber cuál es la zona más perjudicada con Fusarium. Por ejemplo, sabemos que en noreste tenemos 4 o 6 epidemias severas cada 20 años, y si nos vamos al sur-sureste, se reduce un montón, de 1 a 3 epidemias severas en 20 años. Pero bueno, para hacer este mapa sí o sí necesita datos históricos. Por ejemplo, acá en este se usó el periodo 1971-2011. Y el mapa es de índice de Fusarium, también se puede hacer con el mapa de incidencia. Bueno, los modelos también nos permiten hacer el seguimiento dentro del ciclo del cultivo, o sea, en el periodo susceptible, que es la plataforma que yo les mostré, que ya la vimos, a paso diario, y luego al finalizar el periodo susceptible nos permiten también conocer el riesgo anual de la FED. Entonces lo que hacemos nosotros cuando ya en diciembre finalizó el periodo susceptible de los cultivos del sur, porque el pronóstico siempre empieza desde el norte de la región pampeana, luego la centro y por último la sur, lo que hacemos es elaborar este tipo de mapas. Este es de la campaña 16-17 del índice de Fusarium, donde vemos cuáles fueron las zonas más perjudicadas, y también podemos hacer mapas de la toxina DOM. Este, por ejemplo, se hizo con un modelo que lo que nos indica es que las zonas rojas hay una alta probabilidad de tener más de una parte por millón de toxina, que es alto, y la verde es menos de una parte por millón de toxina. Lo que está bueno es, ¿para qué saber esto? Es, por ejemplo, el molino Chacabuco, que es el que me pasa los datos de la toxina DOM. Cuando le llegan camiones, por ejemplo, de una zona verde, que sabe que es una zona donde no hubo Fusarium, ellos lo que hacen es hacerle pocos análisis al camión, o sea, sacarán 1 o 2 muestras y le hacen los análisis de la toxina, que son muy caros, y si le llega varios camiones de una zona roja, por ejemplo, que está muy perjudicada, hacen análisis de toxina un poco más exhaustivas, o sea, para buscar realmente si hay alta contaminación. Y obviamente si uno tiene un campo, está bueno saber
si estás en una zona roja, si tu trigo está contaminado con hongo y micotoxina, ¿qué uso le vas a dar a ese trigo, ¿no? Si es para consumo animal, sabes que vas a tener problemas, porque, bueno, las toxinas perjudican también al ganado, en el caso de que quieras hacer silo y demás. Bueno, luego también con los modelos de pronóstico podemos hacer estudios de variabilidad y cambio climático. O sea, tenemos los modelos de pronóstico de la FED y, como ya expliqué, lo podemos alimentar o correr con datos de una serie histórica, o sea, con datos del pasado, y podemos ver la tendencia del Fusarium y también relacionarlo con predictores meteorológicos como el Niño y otros. Y también esos mismos modelos los podemos alimentar con datos del futuro. Por ejemplo, está la base de datos del CIMA, de la tercera comunicación, y también podemos construir mapas, por ejemplo, de qué va a pasar con el Fusarium en el 2030, en el 2070. Entonces tenemos dos tipos de análisis, los que vamos con series históricas para atrás, el retrospectivo, y para adelante sería el prospectivo. Yo lo que les voy a mostrar ahora es la relación que encontramos con el Niño y la incidencia de Fusarium, por un lado, que sabemos que el Niño actúa en esta zona, en la zona tropical, en el Ecuador, y que tiene 3 fases, Niño, Niña y Neutro. Eso es lo que todos conocemos y que después Natalia lo va a explicar muy bien. Y por el otro lado tenemos, también probamos otro índice, el modo anular del sur u oscilación antártida, que se llama MAS o SAM por su sigla en inglés, que a diferencia del Niño son anomalías de presión. Ya no estamos hablando de temperatura de la superficie del mar, sino que estamos hablando de presión en la zona de la Antártida, que pueden ser aumentos o disminución de la presión. Lo que pasa y también tiene fases, ¿no? Como el Niño. En este caso se llaman fases positivas y negativas. En el caso de las fases negativas hay un aumento de la presión atmosférica en la Antártida, lo que hace que se debiliten los vientos del oeste de esta zona y así puedan ingresar frentes en las latitudes medias. Y eso lo que hace son condiciones de inestabilidad, y uno esperaría que si llueve más, podría haber más enfermedades. Pero bueno, podría, no es todo tan lineal en este caso. Bueno, esto lo primero es la relación con el Niño, ¿no? Análisis retrospectivo, lo que se hace es agarrar la ecuación de incidencia de Fusarium, se la corre con datos históricos, en este caso es 1932-2016, y se hacen líneas de tendencia muy fácil hasta en Excel, ¿no? Y acá, si bien se ven, no son significativas las ecuaciones, si ven, los R cuadrados son muy bajos, se puede observar una pequeña tendencia leve a un aumento de Fusarium, sobre todo si miramos el valor de la pendiente, un poco mayor en el sur de Buenos Aires, el Mar del Plata, si comparamos con Pergamino y Paraná. Eso después lo vamos a ver en otros gráficos, que también se sigue cumpliendo el leve incremento de Fusarium, pero es muy poco. Si a esos mismos valores anuales de incidencia calculamos la anomalía, o sea que lo único que se hace es el valor anual, restarle el promedio histórico de la localidad, por ejemplo, Paraná, Pergamino y Mar del Plata, se pueden construir este tipo de gráficos y luego lo único que se hace es pintarlos del color de cuál fue clasificado el año, si fue niño, niña o neutro, de acuerdo a esta clasificación que está acá, que se puede buscar. Y bueno, se hace para 3 sitios contrastantes de la región pampeana, y lo primero que podemos ver, por ejemplo, en Paraná, de los 17 niños totales, 7 provocaron más incidencia de la FED y 10 las incidencias estuvieron por debajo. Y de las 18 niñas, que son las celestes, tuvieron 9 por encima y 9 por debajo, o sea que acá no vemos relación con el Niño. De hecho, si miramos las barras amarillas, donde están las grandes y famosas epidemias de Fusarium, coinciden con años neutros y no con niño ni niña. Bueno, en Pergamino pasa algo similar. De los 17 niños, únicamente 10 fueron con anomalías positivas de Fusarium y 7 negativas, y la niña lo mismo. Y en Mar del Plata, acá sí se ve una tendencia clara. De los 17 niños
12 fueron con anomalías positivas, o sea, hubo incidencia de Fusarium más de lo normal, y 5 negativas, y miren con la niña, de las 18 niñas, 13 provocaron anomalías negativas del índice de la incidencia de Fusarium. Y otra cosa que se ve muy clara, que está en correspondencia con los gráficos anteriores, es que la primera mitad de años analizadas, hubo muy poco Fusarium si lo comparamos con la última mitad. Bueno, y ahí se podría explicar un poco la tendencia positiva de los otros gráficos de la tendencia lineal que encontramos, y más en la zona de Mar del Plata. Y como les dije, también lo que hicimos fue relacionar el modo anular del sur, u oscilación antártida, con la misma ecuación de incidencia, y obviamente la ecuación de incidencia lo alimentamos con estos datos, y calculamos nuevamente las anomalías de incidencia, y nos fijamos los años si fueron clasificados que está acá en esta página, pueden bajar ahí, si las anomalías de presión atmosférica eran positivas o negativas. Y vemos que de las 21 clasificaciones con anomalías negativas de presión atmosférica en la Antártida, parece un trabalengua, pero es así, 6 nos produjeron más incidencia de Fusarium y 15 menos. O sea que hasta ahora podríamos decir que no, acá no se ve una relación clara. Pero lo que sí se ve muy claro es que en donde encontramos altos niveles de incidencia de Fusarium, por ejemplo, más del 20%, todos esos años en Paraná coincidieron con aumentos de la presión en la zona de la Antártida, que esa fase se llama negativa. O sea, si miramos las barras altas, encontramos relación en que todas fueron fase negativa del MAS o SAM, que es debido a la presión positiva de la zona de la Antártida. Esto en Paraná. Después en Pergamino lo mismo. Si analizamos los casos individuales, vemos que de los 21 anomalías negativas de la presión, vemos que 11 provocaron anomalías positivas de la incidencia y 10 negativas, o sea que acá no podemos decir que está pasando nada, igual que de las anomalías positivas, pero otra vez, si analizamos los años con anomalías muy positivas de la incidencia de Fusarium, vemos que las que coincidieron con mayor a 20% de Fusarium, 4 resultaron anomalías positivas de la región de la Antártida y 2 negativas, que todavía en Pergamino se está viendo el efecto de que altas incidencias coinciden con aumento de presión de la Antártida. Y en Balcarce, en el sur de Buenos Aires, encontramos lo mismo. La totalidad de años con alta incidencia coincidieron con anomalías positivas de presión, y esa anomalía positiva de presión se llama fase negativa del MAS. Con estos dos análisis, lo que queremos decir es que, por ejemplo, con el Niño, depende de la región que estemos analizando, hay influencia o no. O sea, por ejemplo, en Balcarce, el Niño tiene influencia porque los trigos espigan más tarde. Entonces ahí coincidiría el periodo crítico del cultivo con la máxima expresión del índice, que es más a fin de año. Y acá en este caso, en modo anular del sur, u oscilación antártida, encontramos relación cuando los niveles son muy altos de incidencia de la enfermedad. Pero bueno, igualmente en el caso del modo anular del sur hay que seguir investigando porque también su expresión modula también la del Niño. O sea que si hay un año que tenemos Niño y el modo anular del sur también están juntos, hay que analizar porque seguramente los resultados no van a ser lo que uno espera. Bueno, en el caso del análisis prospectivo, que yo ya les había dicho que era usar datos, por ejemplo, del 2070. Bueno, lo que nosotros usamos fue la tercera comunicación nacional de cambio climático, que se puede bajar de esa página, te permite elegir, bueno, tiene un periodo base y 2 periodos
de tiempo para bajar, uno cercano y uno más lejano, y acá ustedes pueden bajarse la variable que quieran y la frecuencia, y tienen por región distintos modelos para bajar. Y pueden cliquear también en el mapa y se bajan, por ejemplo, Buenos Aires sola, Santa Fe sola y demás. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos nosotros? Bueno, obviamente, teniendo la ecuación de incidencia, lo que hacemos es, en vez de ponerle datos históricos o datos actuales, es ponerle datos del 2070 o de otro periodo. Y lo que podemos hacer es este tipo de mapas, por ejemplo, que es para ver si va en el... Este es un mapa de anomalías, se restó el 2075-2099 con el periodo base. Entonces, obviamente, los resultados de la incidencia de Fusario también están en anomalía, y lo que nos dice que va a haber un aumento o anomalías positivas en toda esta zona que está de color violeta. Que la que más llama la atención, obviamente, es la del sur de Buenos Aires. Y también lo podemos correr y ver qué pasa con las variables del modelo, que si se acuerdan, las de incidencia tenía dos variables, una relacionada más a la lluvia, que es esto celeste, y a la térmica, y vemos que las anomalías, hay más anomalías positivas en la variable térmica que en la de lluvia. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo utilizar datos de manera prospectiva. Bueno, ahora les voy a hablar de fumonicinas en grano de maíz, que al igual que el deoxinivalenol, son muy importantes porque las fumonicinas también traen problemas en la salud humana y animal, y a diferencia del deoxinivalenol, esta es catalogada como de alto potencial para ser cancerígena, por eso es tan importante, ¿no? Y es producida por Fusarium verticilioide, que es uno de los hongos más aislados en la podredumbre de la espiga de maíz. Bueno, lo primero que nos preguntamos es cuáles son los periodos críticos donde se procesan las variables. Tenemos dos periodos. El principal es la aparición de estigma, que por donde ingresa el hongo a la espiga, y otro, madurez fisiológica, que ahora vamos a ver por qué es importante. ¿Qué variables meteorológicas? Bueno, en la aparición de estigma, como dije, son las condiciones que le gustan para infectar el hongo a la espiga, y madurez fisiológica son las condiciones para que nos van a apurar o enlentizar la velocidad de secado del grano. Y hay una cosa muy particular que encontramos, es qué pasa con los años con extrema sequía, ¿no? Sobre todo en la aparición de estigmas. Lo que se ve en el campo es que cambia la morfología de la espiga, sobre todo la longitud y cómo se sujeta las chalas a la espiga. Esto es extrema sequía en la aparición de estigmas, ¿no? Entonces, eso va a dejar a la espiga susceptible, y si hay condiciones para la infección del hongo en madurez fisiológica, va a haber altas concentraciones de fumonicina. Por eso hay que tener mucho cuidado con las extremas sequías y si se ven estas cosas en el campo. Bueno, trabajos publicados sobre los modelos hay menos porque son modelos un poco más nuevos. Yo les presento los resultados de uno publicado en el año pasado, en el 2020, donde tenemos que esta es la mejor ecuación, ¿no? Y tenemos la variable, otra vez son modelos de regresión logística, la mejor variable que se procesa en la aparición de estigmas, como les dije que era el periodo más importante, es una variable que cuantifica un periodo de 2 días con ocurrencia simultánea de lluvia, humedad relativa, máxima y mínima entre este umbral, y al otro día únicamente le pide humedad mayor al 70%. El día 2 es menos exigente, pero sí o sí pide un periodo de 2 días. Y se cuantifica el comportamiento del cultivar o el comportamiento genético, porque este es un trabajo que se hizo con dos tipos de maíz, un maíz experimental susceptible y otro maíz BT, un híbrido BT comercial. Y lo que se hizo también para comprobar, se lo analizó las variables meteorológicas en dos periodos, el SI, que es la aparición de estigma, y madurez fisiológica. Aparición de estigma, yo ya les dije que era la vía de entrada y la principal, y si vemos qué pasa en madurez fisiológica, vemos que los parámetros del modelo son bajísimos.
¿Por qué? Porque, bueno, las variables se concentran acá en aparición de estigmas, por eso la mejor variable o el mejor modelo para predecir fumonicina no tiene en cuenta las variables procesadas en madurez fisiológica, o sea, el mejor modelo tiene las variables en aparición de estigmas. Bueno, con respecto a mancha marrón en soja, también es un trabajo que estamos haciendo y que el modelo predictivo lo vamos corriendo todos los años con toda la parte de pergamino, todo el sector de pergamino y con la universidad, con la UNOVA, con Miguel Lavilla y Antonio Ivankovich de esa zona. Con respecto al hongo patógeno que lo produce, Septoria glycines, que tiene un periodo también saprofítico, donde sobreviven los restos del cultivo, que es la fuente inóculo primario. Puede afectar a la soja a partir de estados tempranos, a partir de B2, y estas hojas, hojas, no sojas, estas hojas chiquitas son la fuente de inóculo secundario. Y como les dije, bueno, entra el cultivo en B2, pero la baja en rendimiento se debe sobre todo en los estadios reproductivos intermedios y avanzados de las hojas, y básicamente se debe a una senescencia prematura de la planta, del cultivo. Bueno, obviamente nosotros nos enfocamos en lo que es el efecto de las variables meteorológicas sobre mancha marrón. Bueno, en el otro vértice tenemos el hombre, que es el que elige las prácticas de manejo, que en este caso vemos los entresurcos, que es una de las medidas que se toman en cuenta, ya que la mancha marrón se ve beneficiada cuando no se cierra, cuando el cultivo no está cerrado debido a que las gotas de lluvia salpican y se va propagando así la enfermedad. Bueno, este es el trabajo que hicimos, modelos basados en variables meteorológicas para predecir mancha marrón. Teníamos datos de la enfermedad, que es la tasa de incremento, que era la severidad en varios estadios reproductivos en todas esas campañas que están ahí, desde el 2009 al 2016. Datos meteorológicos, como era la zona de Pergamino, es la estación de Pergamino únicamente. Y análisis es otra vez análisis de regresión logística, para explicar una tasa de incremento que pueda ser severa o moderada o nula. Las dos variables que fueron incorporadas en el modelo son DHRT, que contabiliza este umbral térmico de mínima mayor a 15 y máxima menor a 25, humedad relativa, y por el otro lado, número de días de lluvia mayor a 6 milímetros. Como les dije, esta es una enfermedad que necesita las gotas de lluvia. Y si lo comparamos con Fusarium, ya vemos que ya estamos pidiendo 6 milímetros, ya no nos conformamos con 0,5 o 1 milímetro. Bueno, y estos son los modelos. El modelo 2, que es el que tiene las dos variables que les conté recién. Bueno, lo que nosotros hacemos todos los años es correr este modelo, y en pleno verano lo que hacemos es, bueno, yo le hago los gráficos de la parte meteorológica, digamos, y ellos van a monitorear el campo, ellos hacen la parte dura, digamos, hacen el monitoreo del cultivo, y lo que hacen es registrar los estados fenológicos, la prevalencia de las enfermedades, de mancha marrón, de tizón también. Lo que hacen es registrar la altura de la planta que tiene síntomas, ya que hay un umbral de acción, que como dice ahí es 25% de la altura total con síntomas. También miran a través de esta escala la cobertura de los entresurcos, y bueno, yo les paso el gráfico, que después lo tengo más grande, que es para ver si hay o no condiciones, que es el seguimiento de las variables meteorológicas que les conté recién en el modelo. Hacemos el seguimiento, y por ejemplo, estos son distintos gráficos de distintas campañas. Por ejemplo, en el 2009 empezamos con que cuando se supera el umbral rojo es severo, y cuando está por debajo no pasa nada. Vemos que en el 2009 empezamos bien, hasta que a partir de los últimos días de febrero-marzo hubo condiciones, así que yo supongo que ellos, cuando hacen el informe, acá deciden aplicar o recomendar aplicar fungicida. Por ejemplo, en el 2012 vemos que no hubo nada de condiciones meteorológicas, salvo apenas acá al final. El 2015
vemos que ya empezamos mal, o sea, ya desde el comienzo hubo condiciones meteorológicas y la probabilidad de riesgo severo era alta, así que posiblemente este año se hizo más de una aplicación. 2017 fue un año que no había, fue así que supongo que habrán aplicado temprano los fungicidas. Y el último año también, no hubo condiciones hasta que a partir de finales de enero empezaron a haber condiciones. Ellos lo que hacen es, o sea, a partir de la altura de la planta con síntomas, el estado fenológico del cultivo, más las condiciones meteorológicas, recomiendan o aplicar el fungicida o seguir monitoreando el campo. Bueno, esto y toda la información que les mostré, sobre todo lo de Fusarium, que se hace todos los años, se puede ver en las redes sociales de Clima y Agua, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter. También el informe lo mando por mail, si alguien lo quiere recibir me manda un mail y lo pongo en la lista. Bueno, y en caso de mancha marrón, está el boletín de la facultad, que pueden escribir acá y que le interesa que le llegue ese boletín, que tiene más cosas que las que les mostré yo, le escriben y lo reciben. Y eso es todo. Muy bien, muy interesante, Marina. Qué interesante saber que hay pronósticos para enfermedades importantes, e incluso que tienen esas toxinas que afectan la salud tanto animal como humana. Así que qué interesante. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Natalia. Al final dejamos todo el debate. Después de Natalia hacemos un debate global de todas las presentaciones. Natalia, ahora debidamente la presento, es licenciada en Ciencias de la Atmósfera de la UBA, tiene una maestría en Recursos Naturales de la FAUBA y es investigadora del Instituto de Clima y Agua del INTA y es docente de las universidades de SUSAL y Unimorán. Muy bien. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, hola. Ahora nos vas a explicar del clima y de cómo interpretar las cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de clima, que en realidad clima, meteorología, fueron ya palabras que ustedes la han nombrado, y entonces estaba bueno traerlo acá en esta mesa. Voy a compartir el archivo. A ver, compartir mi pantalla. Así les muestro. Vamos a hablar un poquito de esto, de que algunos términos que ustedes ya fueron nombrando. Y bueno, nombré la charla de manera amplia, ¿no? Información meteorológica y el agro. Y podemos abarcar, y vamos, de hecho, a hablar de varias cositas, y por eso lo dejé así, bien amplio. Fíjense que Ángeles en su presentación hablaba de adversidades climáticas, hablaba de pronósticos, y por el otro lado, Malvina nos traía el dato histórico, estos modelos que ellos en su grupo de trabajo diseñan, estudian, ven, ¿no? De todo esto que ajustan los modelos a partir de datos históricos. Entonces, estas dos miradas, y eso era lo que yo quería traer un poquito, la mirada del dato meteorológico, climático a nivel histórico, y la mirada de dato a tomar decisión ahora en la actividad agropecuaria, y el dato a futuro, lo que es el pronóstico. Y la idea un poco de lo que vamos a hablar, a ver si me deja, ahí estamos. Vamos a hablar en estos instantes de dato meteorológico, dato climático, pero eso me lleva, y creo que seguro a ustedes, a lo que es variabilidad climática. Y por eso la quería traer acá, la variabilidad climática, porque cuando hablamos de clima, hablamos de la actividad agropecuaria, y está, ahí está, en el medio de eso está la variabilidad climática. Entonces voy a traer algunos conceptos para que vaya viniendo a sus cabezas esta variable, este concepto meteorológico. Vamos a entrar en lo que es fenómenos que influyen sobre esta variabilidad climática, que un poco ya Malvina nos trajo, el Niño y la SAN. Hablaremos un poquitito de eso para que tengan en cuenta qué es lo que hace la variabilidad climática, qué es lo que
a la variabilidad climática, ¿cómo influye? No vamos a entrar en profundidad en eso, ¿no? Pero que esta variabilidad climática influye sobre dos principales variables meteorológicas, que es las lluvias y las temperaturas, y estas dos variables meteorológicas influyen justamente en lo que va a ser el pronóstico de rendimientos, ¿no? Cómo vas a terminar tu campaña, como dos de las principales variables meteorológicas que influyen sobre la evolución de los rendimientos, por ejemplo, de esa variable agronómica. Hablaremos un poco de información y difusión, un poco de aspectos a tener en cuenta en los pronósticos, cuando queremos mirar a futuro, y quería finalizar, bueno, entonces, esta cuestión de cómo se implementa la información meteorológica o climática en este contexto que estamos hablando de nuevas tecnologías para el agro, porque todas, de manera transversal, el clima siempre está presente. Entonces, comencemos hablando de, como todo meteorólogo y como cuando iniciamos una charla nos gusta distinguir en esto, ¿no? En el tiempo, que son las condiciones meteorológicas en este momento, y que varían rápidamente, y qué es lo que uno tiene en cuenta cuando estás en la parte, obviamente, a campo, estas cuestiones, ¿no? De planificar a corto plazo y esto que está sucediendo ahora, ¿no? Las nevadas en Patagonia que se están dando ahora, las nevadas que no se dieron cuando se tenían que dar, este tiempo que va cambiando. El clima es el conjunto de todos estos tiempos en la historia, ¿no? Entonces son como hay varias definiciones, pero bueno, puse una en general, pero cuando uno habla de clima, entonces recuerden que hablamos de las condiciones medias del estado de la atmósfera, las condiciones medias del tiempo en una área particular, y consideramos justamente su valor medio y su variabilidad. ¿Cuánto espero yo que llueva en mi lugar? ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos una helada en esta época del año, ¿no? En esta región donde yo me encuentro? ¿Qué probabilidad tengo de una helada tardía? ¿Sí? Esto me lo da el clima, me lo dan los datos históricos. Entonces es importante también conocer y tener presente eso cuando uno comienza o cuando uno se instala en algún lugar para realizar alguna actividad, ¿no? Y en el medio de esto, y ahí está fuerte, aparece este concepto que le decía yo al principio, que es lo de variabilidad climática. Y ahí puse un poco, bueno, variaciones del estado medio y otros parámetros estadísticos, las tendencias, ¿no? Todos parámetros estadísticos justamente que hacen al clima y que van a variar, los vamos a ver que varían en una escala más amplia que los fenómenos meteorológicos. ¿Qué es esto? Que nosotros sabemos que el tiempo cambia de un día para el otro, ¿sí? La entrada de aire frío, entonces tenemos un par de días bien fríos y después nos viene el calorcito, ¿sí? Y así estamos en esta variabilidad. Bueno, justamente esto, si uno lo toma un poquitito más arriba de los días, ¿no? Del mes y eso, hacemos entonces a lo que es la variabilidad climática. Les traigo un gráfico que encontré ahí en algún Twitter y me parecía que un esquema, ¿no? Donde tenemos esa variable meteorológica, la línea celeste, ¿no? Temperatura, lluvias, que va cambiando. Y ahí está marcado. La variabilidad climática es eso. ¿Cuánto cambia año a año, mes a mes, estación del año, ¿sí? Eso cómo va cambiando. Y cómo eso se enmarca en lo que es el cambio climático en general, esa tendencia roja que tenemos ahí marcada que es más amplio, es más grande el cambio climático. No voy a llegar a hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo quise pararme un poquito en lo de ahora. Porque yo inicia la campaña, inicia esta próxima campaña agrícola, entonces lo que tengo presente es esto, es la variabilidad, es esto que está ahora más cerca nuestro en su cambio. Por eso me detuve ahí en variabilidad climática. Y esta variabilidad climática tengan presente, y en esto que uno habla de tecnologías, ¿no? Y todo lo que uno puede aplicar en cuanto a que hay un montón de herramientas, pero en cuanto al clima, tengan presente que tenemos variaciones de distintas escalas temporales. Vamos a tener una escala a nivel de semanas que cambia, a nivel interanual que se llama, ¿no? Les traigo estos términos para que los vayan anotando si quieren y los tengan presente para otra oportunidad, pero variabilidad interanual, cómo cambia año a año, estación a estación. O si me voy a una escala más grande, cómo cambia a nivel decadal también, tenemos variaciones del clima a nivel decadal también. Y finalmente, bueno, más amplio lo que es el cambio climático. Pero fíjense cómo todo esto, ¿no? Está dando en esto que nosotros percibimos y que nosotros
o que desde el punto de vista agrícola se mira el clima, las condiciones meteorológicas. Influyen todas estas escalas de tiempo. Sabemos que muchos sectores socioeconómicos son sensibles a la variabilidad climática. El sector agropecuario es fuertemente sensible a esto, y las decisiones que se van tomando están en una de las decisiones que se toma teniendo en cuenta el clima, bueno, es fuertemente una participación importante de la variabilidad climática, y esto nos permite entonces identificar riesgos emergentes y justamente conocer esa variabilidad y conocer qué es lo que se espera, ¿no? Reducir el rango de resultados esperados y cómo es necesario, cómo hago eso para identificar los riesgos que podría llegar a tener en la próxima campaña o qué resultados puedo esperar. Bueno, justamente un seguimiento monitoreado del tiempo real de las variables climáticas y los pronósticos, ¿no? Entonces, esto de el seguimiento de las condiciones meteorológicas, un poco con el ejemplo que ponía Malvina en lo que es enfermedades, y el pronóstico meteorológicos y climáticos, a corto y mediano plazo. Así es como uno lo trabaja desde el punto de vista climático. Metámonos ahora entonces un poquito a esto que yo les contaba de variabilidad, y quería tomar este espacio para recordarles esto, ¿no? El principal, y que creo que muchos de ustedes conocerán, es el Niño. El Niño, oscilación del sur, con su nombre completo, y un poco que ya Malvina nos comentaba, este fenómeno que se da en el Pacífico ecuatorial, que tiene una relación entre lo que sucede en el océano y cómo responde la atmósfera a ese calentamiento o enfriamiento. La temporada pasada, la campaña pasada, estuvimos dominados principalmente por un fenómeno de la Niña con aguas más frías en el Pacífico ecuatorial, y esta reducción, cómo influye este fenómeno que se da allí a miles de kilómetros, pero que a partir de lo que llamamos teleconexiones en la atmósfera, repercute en los patrones de lluvias y temperaturas en nuestro territorio. Sí, en este caso, generalmente, dependiendo de la época del año, dependiendo de la región, nos reduce, en este caso, nos inhibe las precipitaciones. Esto a veces me gusta pensarlo como cuando uno tiras una piedra en una laguna en el centro y ves las onditas que llegan a la orilla, bueno, un poquito así. Algo se perturba en el Pacífico ecuatorial y ese fluido de la atmósfera trae entonces una perturbación y hace que, en este caso, nos inhiba las lluvias. Este es uno de los más estudiados, es lo que hace la variabilidad interanual, estacional, ¿sí? Año a año. Las lluvias en nuestro país responden mucho, dependiendo de la región, a este fenómeno. Ahí les traigo un ejemplo para que vean de un trabajo en el cual en celestito, acá tenemos los meses donde la señal de este fenómeno es más importante: octubre, noviembre, diciembre, agregamos enero, febrero, marzo, los meses cálidos, y fíjense acá que si uno mira la Niña, esto es los circulitos, digamos, las figuras azules es una baja probabilidad de lluvias por encima de lo normal, o sea, una baja probabilidad de que llueva más, ¿no? Y fíjense, con la Niña, como gran parte de la región pampeana, tenemos particularidades, obviamente, porque nada es totalmente homogéneo, pero ahí hay un ejemplo de cómo en ejemplos de años la Niña se reducen, o es más baja la probabilidad, si hablamos de probabilidades, que la lluvia esté por encima de lo normal. Se monitorea este índice, sí, tenemos uno de los principales centros del IRI que monitorean estos índices a partir de modelos modelos que simulan los procesos en el océano y en la atmósfera. Miramos la temperatura de la superficie del mar y se modela justamente con distintos modelos. Acá seguramente han visto este gráfico que se divulga mucho, este y otro de barras también, ¿no? Entonces uno va siguiendo y va viendo qué se espera. Fíjense, en este gráfico uno puede ver qué indican los pronósticos para final de año, ¿no? O sea, cómo ven los modelos la evolución de este índice. Pero veamos y tengan presente eso, que no solo está este índice, sino que hay otros forzantes o fenómenos que ocurren a escalas más cortas, entre 20 y 40 días, ¿sí? Están adentro de cómo varía el Niño. El Niño tiene una escala de meses, largo, lento, y adentro tenemos estas variaciones más importantes que justamente se correlacionan
con los periodos húmedos y secos. Uno es la oscilación de Madden-Julian, también ocurriendo en la zona tropical, y otro índice, otro patrón es cómo se configuran las presiones en el sur de Sudamérica, y respondiendo también un poco a lo que es la Madden-Julian. Pero ves que ahora ya no solo el niño, sino nosotros como meteorólogos también, y ustedes pueden ir siguiendo otros dos patrones también que nos influyen sobre la lluvia y las temperaturas. Y les muestro este otro que Malvina ya lo había nombrado, cómo se configuran las presiones en la Antártida, permitiendo o no el ingreso de los sistemas frontales. Entonces, esta cuestión de una fase positiva, no, lo voy a explicar rápido, si no, no perdemos tanto tiempo, pero imagínense esto que decíamos, una fase positiva de este fenómeno, de una fase negativa de este fenómeno me permite el ingreso de sistemas frontales, y recuerden que los sistemas frontales están asociados con inestabilidad y la probabilidad de lluvias, ¿no? Y ahí está también el detalle que quería dar, que la combinación de esto, cuando coinciden, se pueden acentuar o no la señal del niño, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, tenemos pronóstico de un fenómeno a ver, ¿cuál era el ejemplo? Del niño. Entonces vos decís, tenemos los próximos meses con fenómeno del niño. En esta región la probabilidad es más alta de que llueva más, y de repente un mes que no llovió nada, porque justamente dentro de esa temporada del niño teníamos entonces uno de estos otros forzantes que estaba actuando inhibiendo la lluvia. Entonces de repente, o por ejemplo, otro ejemplo, en esta campaña de niña, y un mes justo donde se dieron precipitaciones que justamente permitieron quizás recargar los perfiles, quizás un aporte positivo, porque estaban estos otros fenómenos que estaban actuando en escalas más cortas de tiempo, ¿sí? Eso es para que tengan presente, más que nada, lo complejo que es la atmósfera y toda la variabilidad que tiene. Acá me faltaba otro también, el índice, el dipolo del Océano Índico. El Océano Índico también influye sobre las lluvias, en su fase positiva y negativa, ¿sabes? Entonces decimos, ¡ay, cuántas cosas que tenemos en la atmósfera para que influyan sobre los patrones de lluvia! No solo es el niño, ¿sí?, el que actúa, dependiendo de la época del año, dependiendo de la región donde nos encontremos, ¿sí? No todo es lineal. Y ahora, voy a esperar un poquito, decir, bueno, listo, está bien, conocemos la variabilidad, sé la serie histórica, bueno, acá Natalia me trajo todas las variaciones, perfecto, pero la verdad que cuando queremos planificar algo, y yo quiero saber a futuro, ¿no? Y cuando uno quiere saber a futuro, entonces y uno tiene todo su arsenal de herramientas para utilizar, y bueno, recurrimos desde la parte meteorológica a los pronósticos. Y acá viene, a raíz de esa variabilidad climática que hay en la atmósfera, tenemos distintos tipos de pronósticos, ¿no? El pronóstico a corto plazo, pronósticos del tiempo, de 1 a 15 días, ¿sí? Después, las predicciones, y ahí fíjate, subestacional, estacional con lo que es el niño, decadal, y ya sí nos vamos un poco más a proyecciones de cambio climático. Pero todas ellas tengan presente, y creo que eso ya se habla mucho en las redes y todo, y creo que creo que ya todos somos conscientes de esto, que la atmósfera en sí no nos va a dejar predecirla un 100%, entonces tenemos incertidumbre a medida que queremos ver más allá en el futuro, ¿no? De poder ver qué es lo que nos espera. Y esto está relacionado con la predictabilidad del tiempo y del clima. A mí me gusta mostrar este gráfico en el cual la línea azul se refiere a los pronósticos, o el área azul, a los pronósticos de corto y mediano plazo. Acá es una referencia nada más para que sepan más o menos el orden del pronóstico, ¿no? A orden del día, de 1 a 15 días. A medida que nos vamos a una semana, a 15 días, ahí empieza a disminuir la predictabilidad. Ha aumentado mucho el conocimiento científico y ha aumentado mucho lo computacional también, lo tecnológico, ¿sí? Entonces, en estos años tenemos una alta certeza, pero igualmente a medida que nos vamos a 15 días, por ejemplo, la incertidumbre es mayor.
¿Dónde aumenta un poquitito? Fíjense, en la escala estacional. El fenómeno del niño me permite a mí mirar un poquitito más, ¿sí? La presencia de este fenómeno y su evolución, dado las condiciones océano, atmósfera, me permite, y ahí hay ese pico de predictabilidad que decís, bueno, me permite ver, me permite tomar una decisión, ¿sí? Porque ha avanzado en su conocimiento y la presencia, bueno, como les decía recién, aumenta su predicción. Y después nos vamos a lo que son proyecciones climáticas con, obviamente, sus incertidumbres, pero como uno puede fijar ciertos parámetros, bueno, ahí podemos predecir un poquitito más también, pero bueno, justamente ahí entramos en otro mundo más de proyecciones y más a largo plazo. Entonces, a mí me gusta siempre pensarlo de esta manera, esto que uno mira las condiciones pasadas para justamente ver esto que decíamos, comparar lo de hoy con el pasado, ver las condiciones climáticas adversas en un lugar, ¿sí? Monitoreo lo que está pasando ahora, en la actualidad, para saber qué voy a hacer, ¿no? Cómo voy a avanzar, y a futuro, obviamente, tener en cuenta los pronósticos de distintos, a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la decisión que quiera, o al manejo que quiera tomar, y la decisión justamente que quiera tomar. Así que si estoy parado en un lugar, miro las condiciones del pasado, el impacto justo del estado actual del sistema productivo, y quiero ver qué se anticipa en el futuro, ¿no? O sea, siempre con esa mirada. Así que cuando miramos a futuro, les traía esto también para que vean, cuando uno mira las perspectivas climáticas o tendencias climáticas también, trimestrales que se habla, que están disponibles en la web. Acá les traigo dos ejemplos internacionales del IRI y del CEPETEC, porque estamos viendo ahora, fíjense, queremos ver a 3 meses, de acá la próxima temporada, ¿no? El próximo trimestre. ¿Quién me permite hacer esto? Bueno, los forzantes que yo les comentaba recién, el poder predecir lo que va a suceder. Entonces, con esos forzantes me permite, y toda la parte de modelado numérico, ahí hay un arsenal de modelados numéricos, me permite a mí poder predecir cuáles son las condiciones medias, ¿sí? Las condiciones medias del próximo trimestre. No voy a pronosticar un valor exacto de precipitación, ni siquiera en particular. Lo que se habla es a nivel de área y a nivel promedio, qué es lo que espero en ese trimestre. A nivel país, nosotros, tanto desde el INTA como desde el Servicio Meteorológico, se publican estos pronósticos climáticos trimestrales, que entonces va a ser una herramienta para la toma de decisiones y para la aplicación de todas las tecnologías que se han conversado recién, ¿no? Pero nuevamente, hablamos de probabilidades, hablamos de un pronóstico del agosto, septiembre, octubre, ¿sí? ¿Cómo se prevé ese pronóstico? Pero no quiere decir que en algún periodo en particular llueva, ¿sí? Dentro de ese trimestre. ¿Sí? Porque ahí está lo que yo les contaba, por ejemplo, la Madden Julia, las otras oscilaciones de SAM, que están influyendo a escala más corta. Y más que nada, bueno, esto lo voy a pasar un poquitito rápido porque en la actualidad se está insistiendo mucho desde los servicios meteorológicos como de la Organización Mundial Meteorológica de hacer partícipes justamente a los servicios climáticos. Como nosotros, por ejemplo, desde INTA o también nuestros colegas desde el Servicio Meteorológico, buscamos entonces entregar información y ayudar a interpretarla, a aplicarla, porque realmente si no podemos tener una buena información, pero si no la divulgamos de manera adecuada y no está en el momento para que la persona que tenga que tomar una decisión tenga esa información, bueno, no vale de nada, ¿no? Y principalmente el desafío siempre entonces es la divulgación, la interpretación, y cómo uno también envía la información, ¿no? Dependiendo de la actividad que uno realice. Y finalmente les dejo también, para que anoten así palabras claves, nosotros desde el instituto elaboramos informes donde ponemos todas las condiciones. Acá hay un índice, no sé si se verá mucho en la presentación,
todas las condiciones pasadas, condiciones actuales, los pronósticos a corto y mediano plazo, hacemos pronósticos también de índice de enfriamiento de ovinos y lo divulgamos, como decía Malvina, en Twitter, Facebook o también en la página de INTA. Tenemos un repositorio de información de estaciones meteorológicas automáticas también para ir siguiendo las condiciones actuales, ¿no? O pasadas también, ¿no? En determinados puntos. Condiciones y mediciones meteorológicas. Participamos también desde INTA de este sistema de información sobre sequías para el sur de Sudamérica. Ahí tienen mucha información sobre el monitoreo de las condiciones de sequía y distintos índices para estimar tanto, periodos de lluvia como de no lluvia, como sequía, ¿no es cierto? Tanto a partir de información de estaciones meteorológicas como satelitales, un poco lo que mostraba Ángeles, del servicio meteorológico también, con mucha información. Esto ha crecido también como toda la información que se muestra. Hay mucha información en las redes, eso sí, hay mucha información. Si quieren mirar datos climáticos desde satélite, derivados desde información satelital y de modelados numéricos climáticos que me permiten tener mayor resolución, están estas dos plataformas, PowerNASA y Copernicus también. Acá requiere un poquitito más de estar cancheros con el manejo de datos grillados, datos en puntos de retícula, ¿no? Pero bueno, nos permite tener una resolución más amplia de las condiciones pasadas. De climatología también, bueno, hay otra página acá también de la NOAA para poder mirar estos datos meteorológicos. Y bueno, nada, finalmente, bueno, voy a culminar acá. Era un poco traerles esto, todo lo que hay desde el punto de vista meteorológico y todo lo que tienen que tener en cuenta cuando uno mira así, cuando mira un pronóstico y decís que mira todo lo que participa en la atmósfera, ¿no? Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Ahora, bueno, si quieren hacer algunas preguntas, las vamos a ir leyendo. Igualmente, yo ya abro el debate y vamos charlando. Vemos que hay un montón de información publicada en distintas plataformas, ya sea, bueno, desde información satelital en cuanto al seguimiento de la cobertura vegetal con índices de vegetación, pronósticos del tiempo, los pronósticos de enfermedades, hay un montón disponible y lo vemos en estas 3 presentaciones. ¿Cuál piensan que sea ustedes el mayor limitante para que esto llegue a los productores finalmente, a los usuarios finales? Malvina, ¿querés? Bueno, en mi caso particular, bueno, la línea de investigación en la que trabajo yo es una línea que ya viene de hace varios años y que desarrolló Ricardo Moschini, otra persona, digamos. Entonces, como que hay mucho material, mucha materia prima, y la principal limitante es el acceso, o sea, que esté accesible al público, o sea, y que ese acceso sea de una manera rápida, fácil, y que sobre todo llegue en tiempo y forma, que por lo general a la gente del Estado siempre nos dicen que el tema es de llegar en tiempo, ¿no? Y más que nada los que investigamos, ¿no? Que por ahí estamos muy centrados en investigar y cuando te piden algo para ahora, tenemos todo en número, digamos, y nos falta, en mi caso particular, me falta la parte de la aplicación. Y bueno, esa falencia deriva de que, por ejemplo, yo no tengo conocimientos de sistemas, ¿no? O sea, llego hasta ahí, soy ingeniera agrónoma, sé programar algunas cosas para hacer los modelos, y después está toda la otra parte de desarrollo de sistemas, que en mi caso particular es esa digamos, la falencia para que el público lo pueda usar fácil, digamos. O sea, lo lograron en el de Fusarium, Sí. pero en los otros modelos todavía es la pata que les gustaría incorporar, es decir, hacer plataformas para un montón de enfermedades y que estén todos los pronósticos disponibles. Esa vendría a ser la principal limitante para ustedes. Claro, su grupo. que por lo general otras enfermedades uno lo hace más que nada a pedido, que por ahí alguien
quiere correr algún modelo de enfermedad porque lo necesita para algo, y se lo corres y mandás un informe, pero bueno, es una persona o un grupo de trabajo. Estaría bueno que esté disponible para el que quiera verlo. Claro, sí, es que creo que ese es un tema, al nivel de cantidad de gente también disponible en el Estado. Muchas veces estamos centrados en investigaciones más básicas y tal vez nos falta la parte de articulación con gente que lo lleve a plataformas digitales y lo pueda difundir y se pueda usar más. Eso puede llegar a ser, y también, bueno, lo que está también, o sea, de parte del, me pongo del otro lado, siempre tira un poco la comodidad de quedárselo con lo que uno sabe y no incorporar nuevas información porque tal vez uno no lo sabe interpretar o algo, que también del otro lado es investigar más, ver que ahí existen esas plataformas, que hay mucho, o hay que solicitar información, pero se puede solicitar y finalmente te la van a dar y vas a poder lograr mejorar tu base de información para tomar decisiones. Y en cuanto a Natalia, ¿vos crees que está satisfecha la demanda de información con lo que hay o qué es lo que está faltando? Desde el punto de vista meteorológico, ha avanzado un montón. Por ejemplo, las dos instituciones con las que tengo más acceso, ¿no? Obviamente en la que trabajo de INTAC y en Servicio Meteorológico, hay mucha información últimamente y a veces lo que sucede, a mí, yo me quedé pensando en esa pregunta, porque lo que sucede a veces es que hay mucha información replicada, ¿no? Se repite en varios lados con distintos formatos. Entonces, yo digo, desde el punto de vista del usuario, vos decís, uy, el INTA me muestra, tengo esto, desde acá el servicio meteorológico tengo esto, quizás algún privado también puede mostrar, algún particular puede mostrar otra información. Entonces, como que de repente la interpretación queda en el usuario. Y yo me temo que de repente dice, ay, no, tengo tantos mapas, no, bueno, no lo utilizo. Y hago lo que, bueno, la experiencia me dice, cómo viví la campaña anterior, lo que hice, según lo que tomé. A veces me parece que la sobreinformación que hay a veces de clima nos puede llevar a eso. Y también, como decía Malvina, la cuestión de lo que es la divulgación en plataformas web o en celulares, nos ha pasado que de repente ponerle las aplicaciones, las apps de clima, ¿no? de pronósticos meteorológicos, que quizás no son nacionales y están en todos los celulares, sean más usadas que el pronóstico que nosotras elaboramos desde INTA o desde el Servicio Meteorológico. ¿Por qué? Porque visualmente son más lindas, porque son más rápidas de entender. Entonces, nosotros, yo creo que la limitante a veces es eso de cómo hacernos entender y darle la información más clara. Es un desafío siempre, ¿eh? Espero que en algún momento lo logremos. Lo mismo que el pronóstico trimestral, cómo el usuario puede sacarle un poco más de provecho a ese pronóstico, sabiendo lo que comentábamos recién de la propia variabilidad de la atmósfera y que uno habla en términos de probabilidades en todo. Me parece muy bien eso lo que dijiste, la sobreinformación, porque en eso estoy de acuerdo también. Yo creo que hay muchas organizaciones, organismos, mejor dicho, que publican los mismos índices, por ejemplo, con diferentes escalas de colores, por ejemplo, o calculados en base a distintas fuentes de información, y para el usuario final es muy difícil discriminar con cuál se queda. En todo caso va mirando uno y dice, bueno, este me pega mejor, entonces sigo con ese. Y tal vez otro sufrió otra mejora o algo y no estás tan al tanto. Es muy difícil, pero creo que eso ya va en otros estratos, ya a nivel de organizaciones, de organismos, donde los directivos se pongan de acuerdo para poder juntar y poder ofrecer todos juntos, porque en definitiva el objetivo es ayudar al usuario final a darle información y que tome las mejores decisiones. Entonces, debería haber alguna plataforma que centralice y a partir de lo cual... Sí, Ángeles, un poquito se intenta, viste, en Argentina, la plataforma, uy, se me olvidó cómo es, Argentina
.gov.ar, Ahí, ahí es bastante nueva, ahí empezó a recopilar información, sí, es cierto, sí. Ahí, pero bueno, es nueva, ves que se va, o sea, esto ya, lo que comentamos recién, hace muchos años atrás que se ve, y ahora es como se empieza a notar más la interacción entre los organismos, principalmente estatales, ¿no? Porque es donde uno se desarrolla. Pero bueno, yo lo considero siempre un desafío. Es todo un tema. Y Malvina, vos, o sea, has visto, en parte lo comentaste en la charla, el tema de los molinos, cómo utilizan estos pronósticos y le sacan provecho ya monetario incluso, o sea, se juega un poco la rentabilidad de su cadena productiva usando esta clase de productos. Sí, la verdad, o sea, no son todos los molinos. Ese es otro de los problemas, que no poder cuantificar la tecnología que vos brindás, que no sabes si lo está usando una persona, una empresa o varias. La que conozco yo, que digamos que suelo tener contacto todos los años, para que te des una idea, a mí antes, cuando estoy haciendo los modelos y validando, ellos me pasaban un montón de datos. Cuando digo un montón de datos, 5.000, 3, porque compran en toda la región pampeana. Y después de conocer los modelos de pronóstico me empezaron a pasar menos, o sea, porque están haciendo menos análisis y están gastando menos plata. O sea, fíjate que al tener un modelo, ellos... Hay un impacto económico Exacto. Interesante. Si hay un año que todo el mapa es verde, no vas a hacer análisis a toda la región pampeana. Vas a hacer 1, 2, 3 para ir chequeando de que obviamente que los modelos no son 100% seguros. Siempre un chequeo tenés que hacer. Pero si todo el mapa es verde, es obvio que no vas, que cada camión que te llega al molino no vas a hacerle 15 análisis, haces 1 o 2 de rutina para chequear de que no haya micotoxina y nada más. O sea que hay una gran diferencia. O sea, que se podría usar en todos lados, pero bueno, ese es otro de no saber el impacto de la tecnología, ¿no? De que uno no puede medir. Ese es está bien, pero ese no es cuantificable, vendría a ser, pero vos ves un impacto porque evidentemente ellos ven menos, Claro. Yo no temas lo puedo de las cuantificar, sí, pero seguramente ellos sí lo pueden cuantificar, porque tener la seguridad de que hay una zona limpia de fusarium está bueno también. Y a distintas escalas también con el productor, está bien, eso uno ya no lo conoce, pero el productor particular que optimizó el uso de los fungicidas en el momento correcto, también es fundamental para lograr una mayor rentabilidad. Sí, exacto, sí, sí. Más que nada yo creo que la utilidad en el caso del control químico en Fusarium, que es tan difícil, porque por lo general yo cuando hablo de Fusarium y doy el tema bueno, ahora hay condiciones ambientales predisponentes a la infección del hongo, son momentos donde está lloviendo. Entonces, por lo general no vas a ir a aplicar el fungicida en ese momento. Tenés que esperar que deje de llover y demás, y ya de por sí el control químico de la espiga de trigo es difícil. Entonces, en el caso del pronóstico de Fusarium, dentro del ciclo de cultivo, tiene otras dificultades ya del manejo del químico, digamos, ¿no? Por eso yo le veo más utilidad en el caso de Fusarium, porque depende del modelo de enfermedad, la utilidad es distinta. En el caso de Fusarium está muy bueno esto de tener a nivel regional cuáles son las zonas afectadas y cuáles no. Porque ya como nosotros sabemos que no se puede exportar trigo que supere un límite, o sea, me parece que la utilidad está ahí, de saber de dónde va a venir el trigo que se exporta y de dónde no toques, digamos. Después hay otras enfermedades, por ejemplo el mancha marrón, que sí está bueno poder tener la batería del manejo de integrado, de poder ver, no hay condiciones meteorológicas, voy al campo, no hay síntomas, aplico o espero, porque creo que aplicar siempre aplican, pero el tema es no aplicar de más o no aplicar antes de tiempo, de poder reducir el número de aplicaciones durante el ciclo de cultivo. Bien, ¿a cuánto llega el pronóstico en tiempo? O sea, ¿hasta cuánto tiempo antes lo podés hacer? El pronóstico, perdón, de enfermedades.
No, depende del modelo de enfermedad. En el caso de Fusarium, es a paso diario y voy diciendo si el índice de Fusarium ya está a niveles que tenés que aplicar. Y la aplicación de fungicida es post-infección, no es preventivo, digamos. Y bueno, y en el caso de manta marrón, por ejemplo, es lo mismo. O sea, no vas a aplicar antes de tiempo. O sea, hay condiciones, hay síntomas y aplicás. Así son los tiempos que manejamos. Y para terminar, Natalia, en cuanto a los pronósticos, ¿te hacen muchas consultas en cuanto a la certidumbre del pronóstico o eso aparte no te la consultan demasiado? No, sí, se consulta. Igualmente, sabes que en la actualidad como que estamos siendo conscientes de la incertidumbre, un poquito de lo que es el pronóstico, pero igualmente creo que cuesta poner esto que yo decía del término de probabilidades. Uno siempre habla en términos de probabilidades, por esto, como decía, que la incertidumbre y que tienen los pronósticos, y lo que yo te contaba, que en realidad no vamos a poder predecirlo al 100%. Pero por más que está esa incertidumbre, igualmente es como que todos quieren el 100%, ¿no? Como, pero al final... Claro. Queremos saber en diciembre si va a llover o no va a llover. O la cuestión también de preguntar, por ejemplo, qué va a pasar en diciembre de este año. Yo sé, yo en algunas charlas he dicho, yo sé que para tomar una decisión a largo plazo, la actividad agropecuaria, hay meses que son claves, y le digo, yo no puedo contestar en diciembre lo que va a suceder. ¿Hay modelos? Sí, hay modelos, y hay gente que, quizás otros meteorólogos, otros que ven eso, ¿no? Pero cuando vos ves mes a mes hay que tener cuidado, ahí la variabilidad es mucho más alta de un mes a mes. Por eso pronosticamos a 3 meses, ¿no? El trimestral. Pues ahí tenemos un poquitito más de certeza. Pero bueno, todos en términos de probabilidad. Claro, bueno. Sí. Bueno, para finalizar, no sé si ustedes tienen alguna consulta que yo tenga que responder, pero no. No, ahora decinos vos cuáles son tus factores limitantes o no. Si es capaz que no tenés. Y bueno, un poco lo dije en la charla, que para mí me parece que hay un montón de oferta de información y que creo que el usuario final tiene que estar capacitado para poder interpretar esa información y poder ver cómo aplicarla. Entonces, un poco me parece que va por ahí, por el lado, porque de oferta de información hay muchísima. Y se puede hacer un monitoreo diario o incluso cada 16 días de las condiciones a campo desde un satélite. O sea, y se puede ir monitoreando toda la campaña, ver caídas, subidas y calcular, como ustedes hacen, también anomalías históricas y ver si este mes está por encima del promedio, por debajo del promedio, por encima de los valores máximos o por debajo de los mínimos. Y de esa forma dimensionar en qué condiciones estamos o incluso hasta hacer escenarios evolutivos de cómo estaríamos a final de campaña si se dan ciertas condiciones. Todo eso se puede hacer y se hace y se ofrece. Yo lo que no sé, lo que me parece que la principal limitante es la capacidad de interpretar del usuario final esos productos y que nosotros como investigadores capacitados nos demos cuenta de hacia dónde apuntar para poder subsanar esa brecha que tal vez nosotros creemos que el producto que sacamos está bárbaro y que es fácilmente asimilable, y tal vez no, en realidad es medio complicado y no estamos abordando esa inquietud que tiene el productor. Entonces, me parece que ahí tal vez hay una brecha de nuestra parte, que tal vez que estamos muy ensimismados en cosas muy técnicas y que tal vez con la mejor intención sacamos productos, pero que después no son del todo muy útiles. Y de parte de los productores, productores o usuarios finales, decisores en general,
que tal vez tampoco se formaron en estas temáticas, por ejemplo, en información espectral, y que tal vez es más nuevo, y que cuesta asimilar ese tipo de información e incorporarlo a la práctica de manejo cotidiana, digamos. Sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y eso, y por último también esto de, ahora lo que se ve mucho desde la parte de vista meteorológica es la cuestión de impactos, ¿no? Entonces, no solo yo decirte, uy, mirá, van a llover 50 milímetros, sino decirte eso, ¿qué te puede generar a vos tu actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, ahí es como que tiene otro uso más importante. No te digo solo 40, sino que te digo, bueno, ¿qué te aporta, ¿no? Y ahí eso también se está, así como yo ponía al final lo de servicios climáticos, la cuestión de pronosticar a nivel de impacto, desde el pronóstico, también es algo que se está trabajando en la actualidad. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir dando cierre a esta mesa de debate. Les agradecemos a todos la presencia. La idea fue mostrar un poco desde tecnologías que se pueden usar en el agro, algunas más nuevas, otras menos nuevas, algunas que están hace mucho, porque la información satelital está hace mucho, pero a veces no se utiliza o no se aplica. Y bueno, abordar la temática meteorológica que también nos atraviesa en todas las temáticas y todas las aplicaciones, así que mostrarles un poquito en lo que trabajamos y en lo que estamos generando. Así que les agradecemos a todos su presencia, mandamos saludos y que tengan un buen fin de jornada hoy de las UBA Club. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todas. Chao, gracias, Adriana. Acá hay una mano levantada. Juan. Sí, sí. Se fueron todos. Vi que no es una pregunta más de que se está grabando la presentación. ¿Eso se va a poder volver a ver? Sí, van a estar disponibles, bueno, una vez que finalice la jornada, se van a poner a disposición y se van a mandar por mail, creo, y después no sé si no se suben a la Universidad de Morón también. Ah, buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. Ahí deja de grabar. Sí, ahí voy a cerrar.